Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Pensé que iban a entrar más, pero ya veo que no creo que ingresen más. Entonces creo que vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy y corresponde pues a la enfermedad de COVID-19, de la cual en este momento se vienen presentando los incrementos de los casos, ¿no? De la cual supongo que ya ustedes habrán estado al tanto de lo que nos hacen referencia pues las noticias, ¿no? Bien, vamos entonces a hacer mención. Estos son los puntos que vamos a tratar a continuación. Bueno, recordar que desde el momento de que se dio la pandemia, hace poco veía en Twitter que hacían un recordatorio de hace 3 años, porque este virus del SARS-CoV-2 apareció casi a finales, bueno, quincena, inicios en el mes de noviembre, y se hablaba que había aparecido en los mercados chinos, de la cual ya venía circulando y que venía produciendo un cuadro respiratorio del que no se sabía cuál era el agente causante. El agente causante recién se determinó un 7 de enero, en donde se pudo hacer todo el secuenciamiento completo y se vio que era el virus del SARS-CoV-2, perteneciente al grupo de los coronavirus. Ya luego de ello, en marzo del 2020, ya la Organización Mundial de la Salud declara a esta infección como una pandemia, porque ya se había extendido a más de 200 países, habiendo dejado pues graves consecuencias económicas y también para la parte de la salud pública. Si nos ponemos en ese entonces, nuestro país tampoco estuvo preparado, ya como les contaba, los otros grupos, uno siempre pues pensó de que el virus del SARS-CoV-2 no iba a entrar acá a Perú. Ya nosotros habíamos vivido los otros virus que simplemente se quedaban ahí focalizados, ¿no? En el continente asiático, por ahí hasta el continente europeo, pero no llegaba hasta Latinoamérica. Ya cuando comenzó a llegar a Latinoamérica, ahí es donde ya comenzaron a causar toda la preocupación. Hubo bastante miedo también por parte del personal de salud de poder atender a estos pacientes. Todavía lo recuerdo muy bien. Y cuando llegaron unos chinos, justo con cuadros respiratorios que venían del lugar de Wuhan, ellos habían llegado en una embarcación y uno de ellos venía ya con un cuadro respiratorio y como todos estaban juntos con él, fueron también llevados a un cuarto de aislamiento. Y estas personas estuvieron en el 2 de mayo, eso fue casi a finales de enero, y ellos se quedaron hospitalizados como más de 2 semanas, y 2 semanas con incertidumbre. ¿Por qué? Porque para ese entonces todavía en Perú no se tenía ningún tipo de prueba contra COVID-19, no había nada. Entonces, estos chinos que habían llegado y que habían llegado que venían de Wuhan, entonces estaban con la duda que si serán o no será COVID-19. Y tuvieron que ponerlos en estos cuartos de aislamiento, porque esos cuartos de aislamiento se daban más para los pacientes que tenían XDR, ¿no? Tuberculosis de XDR o extremadamente resistente. Yo me acuerdo que todavía los colegas, todos tenían miedo para tocar al paciente, evaluar al paciente, y fueron los residentes quienes tuvieron que hacer la historia clínica de estos pacientes, porque todo paciente que ingresa a un hospital hay que hacer historia clínica. Ellos se encargaron de hacer la historia clínica, y me parece que no los llegaron a evaluar y veían a través de una cámara cuál era la actitud de cada uno de ellos, de los pacientes. Bueno, eh, después cuando llegaron las pruebas a través de la OMS y que habían conversado con la CDC de Estados Unidos, nos enviaron las pruebas y automáticamente se le hizo a todas estas personas que venían pues de China y todas salieron en ese entonces negativos. Y yo me acuerdo que la gente estaba festejando, pues, ¿no? Porque ya de verdad que la gente andaba traumada en ese entonces, que si tenía contacto con el paciente, que si yo me contagiaba y que podía contagiar al resto, etcétera, ¿no? Bueno, y ya posterior, ya poco a poco se fueron implementando justamente las pruebas de laboratorio para la parte del diagnóstico, así como también para el seguimiento, ¿no?
Actualmente se vienen utilizando pruebas de laboratorio para ver la parte del comportamiento de las vacunas, porque tenemos ahora una amplia gama de vacunas de diferentes generaciones, y de las cuales han resultado ser muy útiles, ¿no? Para lo que es la parte de la protección, ¿no? Muy bien, pero es las vacunas nos están protegiendo, pero contra los cuadros severos. De que yo pueda adquirir una infección después de haberme vacunado mis 3, 4 dosis, es correcto, eso se puede dar. Y eso se llama infección de brecha, ¿ya? Y el otro término que se usa es el término de long COVID, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya me dio COVID y después de ello todavía sigo haciendo síntomas, a pesar de que ya se haya remitido el cuadro, que yo esté mejor. Por ahí yo puedo tener algo de rinorrea, un dolor muscular o dolores articulares, porque los describe la literatura, todo ello como síntomas de un long COVID. Bueno, aquí podemos ver en la imagen la epidemiología. Esto fue tomado del día 13, hace dos días, ¿no? En esta página web llamada Our World in Data, en la cual me parece muy interesante, en donde hacen referencia a cómo es que se están comportando los nuevos casos. Ahora, estos nuevos casos, hasta podríamos decir que podría ser hasta un subregistro, porque estos son los casos que están siendo confirmados con las pruebas, ya sea pruebas moleculares, pruebas antigénicas, pero aquellos pacientes que pueden tener un cuadro respiratorio y que de verdad yo no sé si tienen o no tienen, y que se quedaría con la sospecha porque no acuden a la consulta, porque no se les hace ningún tipo de prueba, entonces ahí también tendríamos un probable subregistro en cuanto al diagnóstico con las pruebas de COVID-19. Y aquí en esta imagen pueden ver ustedes cuál es el comportamiento a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos y también en Perú, ¿no? De los casos diarios de los cuales se vienen confirmando. Y miren ustedes que aquí en Perú, que es el color rojito, ¿no? Ahí se está viendo recién un pequeño piquito, ¿no? De lo que había. Y miren ustedes aquí en noviembre se está viendo ya ese pequeño piquito de lo que es incremento de casos, pues, ¿no? De la enfermedad de COVID-19. Si hablamos de muertes, en rojo está Perú, y miren ahí también se está produciendo una discreta elevación, ¿no? En cuanto a lo que son las muertes, pero miren que alrededor del mundo están por debajo. O sea, si nos podemos sacar el promedio de todos los países, se dan cuenta que están más bajos, ¿no? A comparación de lo que es tanto en Estados Unidos como en Perú. Pero miren que todavía en Estados Unidos, que es verde, no tiene mucha cantidad de muertes de manera diaria como si nosotros lo tuvimos. Y ahí ustedes lo pueden evidenciar. Y esto sucedió más en la segunda ola, ¿no? En la segunda ola, que una mayor cantidad de fallecidos. Por otro lado, también en cuanto a la vacunación contra el SARS-CoV-2, como podemos ver, Perú ha logrado ya un 83% de vacunación. Esto es con el protocolo inicial. El 5% todavía solamente han sido parcialmente vacunadas, ¿no? Entonces eso nos puede dar un total del 88% de personas en las cuales se ha logrado la vacunación. Pero es esta vacunación en la cual han tenido ya sus 2 dosis, ¿no? Sus 2 dosis de vacuna. Ahora, en nuestro país, no todas las personas han recibido su tercera dosis, ni siquiera menos la cuarta dosis, ¿no? Entonces esperemos que las personas se vayan vacunando, ¿no? Y evitar pues las complicaciones que puede darnos por la enfermedad de COVID-19. Entonces el coronavirus pertenece a esta familia de los coronaviridae, la subfamilia de los ortoviridae y de la orden nidovirales, ¿no? Entonces se conocen hasta 7 tipos de coronavirus que infectan a los humanos, y hay 4 de ellos que son muy comunes, como pueden ver ustedes en la imagen. Entonces este virus, como ven ustedes aquí también en la imagen, tiene pues una proteína de envoltura, la proteína Spike, una proteína M, una membrana lipídica que los recubre. Bien, entonces el SARS-CoV, que es el síndrome respiratorio agudo severo, se generó pues en China en el 2002. Pero miren ustedes que en ese entonces solamente afectó a 8.400 personas en 26 países de Asia, Europa y América,
y en los que hubo algo de 800 muertos, lo que supuso una letalidad del 9,6%. La pandemia que supuso, dice SARS-CoV-2, fue contenida en un poco más de 6 meses. Entonces se controló ya para el 2003 y en el 2004 ya no se habían reportado casos nuevos de la enfermedad. Y miren ustedes, después apareció el MERS-CoV, que fue en el año 2012, y este es un síndrome respiratorio del Oriente Medio. Desde el punto de vista genético, dice que comparte un 80% de su genoma con países de Asia, Europa, África y Norteamérica. Este sí, por ejemplo, el MERS-CoV tenía una tasa de letalidad del 34,2%. ¿No? Entonces, miren ustedes también lo que ocasionó pues este virus. Bien. Entonces, ya entrando al virus del SARS-CoV-2, este virus, como ven ustedes en la imagen, tenemos ahí alrededor a las proteínas S o proteína Spike o en espiga, que son las que están en la superficie y le va a dar ese aspecto de una corona del rey, por decirlo así. Tenemos proteínas de la nucleocápside, proteínas de la membrana, de la envoltura y su mismo ARN viral. Ahora, en las pruebas de laboratorio, lo que nosotros buscamos son la proteína Spike y las proteínas de la nucleocápside. Haciendo un mayor aumento de estas proteínas S, como podemos evidenciar, esa proteína S es la que se va a terminar anclando a los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, esta proteína S tiene dos segmentos, un S1 y un S2. En el segmento S1 es donde se va a encontrar el RBD o el dominio, y este es el dominio que se utiliza sobre todo para los que corresponden a las vacunas, ¿ya? Entonces, el S1 es el que va a tener el contacto con el receptor, ¿no? De la enzima convertidora de la angiotensina. Recordar también que esta proteína pues, es altamente conservada en todos los coronavirus humanos. Se requiere un reconocimiento del receptor, una fijación viral e ingreso hacia las células huésped, ¿no? La proteína S contiene dos subunidades como la S1, la cual tiene un dominio N-terminal, un dominio de unión al receptor, y ambos son, como se hace referencia, responsables de la unión al receptor en la célula huésped. Y luego tenemos a la subunidad S2, que tiene tres dominios que ahí nos hacen referencia. Entonces, este segmento de S1 del RBD se va a mantener en estado horizontal para evadir la respuesta inmune. Luego ya cuando se active, y estos se van a activar por un aminoácido, por una sustancia llamada purina, esa purina va a hacer que el RBD cambie de posición y se vuelva de forma vertical. Esa posición que va a hacer le va a permitir que la célula se pueda anclar, ¿no? Que se pueda anclar y pueda facilitar el ingreso del virus al interior del cuerpo, ¿no? Entonces, al final va a haber una alta afinidad al receptor, hay una fusión de membrana y finalmente el ingreso del virus hacia el interior de la célula. Entonces, aquí tenemos también la imagen del genoma del SARS-CoV-2, como les había hecho mención, de que un 7 de enero fue que se hizo ya el secuenciamiento completo de este virus. Y ahí nos hacen referencia de los genes que van contra de la nucleocápside de la envoltura y el RDRP. Entonces aquí tenemos el ejemplo de lo que constituye el genoma del SARS-CoV-2. Ahora, viendo la fisiopatología, hace un momento les decía qué cosa, que este virus tiene que ingresar a través de la proteína S, que ese va a ser su anclaje. Y ese anclaje va a buscar en aquellas células que tengan pues como receptora la enzima convertidora de la angiotensina, ¿no? Pueden ver ustedes ahí en la imagen tranquilamente que el virus está buscando, pues, por decirlo así, al linfocito, ¿no? O están buscando ahí para poder ingresar. Entonces voy a los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina y permito que se ancle. Asimismo, también
diría yo, esta proteína TMPRSS2 es la que se va a encargar también de activar o favorecer de que la proteína S fácilmente pueda ingresar hacia el interior de la célula, ¿no? Entonces ahí ya cuando ingresa al interior de la célula comienza ese proceso de la replicación. Y en la primera etapa del daño, o en la primera etapa de la enfermedad de COVID-19, lo que vamos a tener es más bien un engrosamiento de la pared celular, entonces esto va a dificultar el intercambio gaseoso. Vamos a tener un incremento también de la permeabilidad, y esto es porque tenemos factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6. Entonces, estas sustancias lo que van a hacer es llamar a una mayor cantidad de células, como ven ustedes ahí en la imagen, a los monocitos, los macrófagos, los linfocitos T, los va a hacer llamar hacia el lugar de la lesión para tratar de eliminarlo, ¿no? Entonces, al ver que esto resulta siendo infectivo, las sustancias, estas sustancias que estábamos haciendo mención, van a seguir llamando a una mayor cantidad de células, ¿no? Otra de las cosas que sucede es que también al engrosarse pues la membrana alveolar, va a tener el paciente dificultad respiratoria, lo que le vamos a conocer como disnea, ¿no? Ya cuando el paciente satura menor al 92% ya nos debe dar una alarma, ¿no? Entonces, de que ese paciente debe ser remitido para soporte ventilatorio. Em, el virus cuando ingresa se va a ubicar a nivel del pulmón y sobre todo en lugares donde tiene que ver con el intercambio gaseoso, y va a estar aquí relacionado con los neumocitos tipo 2. Ahí van a verse afectados estas células, ¿no? Bueno, hay también un incremento de la permeabilidad. También vamos a evidenciar que además de ello, ¿no? Esto va a suceder en la primera etapa, entonces aquí también voy a tener un mayor secuestro de las células, en este caso de los linfocitos. Por eso que uno de los primeros síntomas que yo voy a encontrar en pacientes con COVID es probable la linfopenia. Ya cuando se hace el cuadro más evidente, ya aquí hay formación de edema, ¿no? Edema, hay un edema pulmonar porque no me está permitiendo el intercambio gaseoso, ¿no? Las paredes se hacen más engrosadas, etcétera, pues, ¿no? Muy bien. Bueno, y este es un cuadro resumen de cómo es lo que sucede en una persona que es aparentemente sana, ¿no? Y que le da COVID, y lo que se va a tener que formar a las 2 semanas de haber tenido la infección es sus anticuerpos neutralizantes. ¿Y qué son los anticuerpos neutralizantes? Son aquellos anticuerpos que no van a bloquear al virus y por lo tanto me va a detener la infección. Y en el caso de que mi paciente pues no responda, las células van a seguir liberando una mayor cantidad de citoquinas y esto resultará pues siendo algo dañino. Y vamos a ver también que hay una mayor destrucción de las células, eso es lo que va a terminar ocurriendo acá. Bueno, entonces el virus tiene diferentes vías de entrada. Hace un momento yo les hacía la demostración de cómo es que el virus ingresa hacia el interior del organismo, ¿no? Y ese sería, diríamos, el momento de cómo se dio con Omicron, con las variantes, ¿no? Ahora, actualmente, como estamos ya con Omicron, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que ya el virus ya no necesita, o sea, ingresa por la enzima convertidora de la angiotensina, pero ya resulta siendo muy fácil. Ya no necesita, por ejemplo, de esta proteína, ¿no? Para que pueda favorecer su ingreso. ¿Ya? Entonces eso es lo que están haciendo mención. Por eso que el virus comenzó a afectar a dónde, las vías respiratorias altas. Entonces le fastidiaba la garganta, la rinorrea, hasta que, bueno, pues le sale la prueba antigénica que puede salir, ¿no? Con una prueba cuando se hace para el diagnóstico, y las pruebas actualmente pues vienen haciendo diagnóstico para Omicron y una de ellas son las antigénicas y pueden resultar siendo positivas, ¿no? Entonces cuando apareció con Omicron tenía cuadro clínico muy similar a los cuadros de la influenza y a los cuadros del rinovirus, que en muchos casos la única manera de poder hacer la diferenciación es a través de la ayuda de las pruebas de laboratorio.
Como les decía hace un rato, estas mismas células, macrófagos, linfocitos van a liberar diferentes sustancias. Entonces, estas sustancias que son las citoquinas son las que van a mover todo ello, ¿no? Entonces, va a favorecer, pero les decía que este tipo de señal resulta siendo grave en pacientes adultos mayores, ancianos, pacientes que son diabéticos, los obesos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces también se describe que hay un daño tisular que se va a ser generalizado, ¿no? Si mi paciente sigue avanzando su progresión de la enfermedad, como vemos aquí, y aquí lo que nos hacen son recomendaciones de las cuales debemos tener cuidado al momento de solicitar estas pruebas, ¿no? Y aquí tenemos en esta imagen una que salió publicado acerca de las manifestaciones extrapulmonares relacionadas con COVID-19, dentro de las cuales están las enfermedades renales, el daño renal que se produce en el paciente, a nivel hepático, las transaminasas que van a estar elevadas, a nivel gastrointestinal, en donde están las diarreas, las náuseas, los vómitos, etcétera. Entonces, como ven ustedes, COVID-19 resulta siendo pues una enfermedad sistémica, ¿no? Que puede también afectar a cualquier órgano. Dentro de los estadios salieron 3 estadios, un estadio temprano, un estadio en fase pulmonar y el estadio de la hiperinflamación. Entonces, en los primeros 7 días, como pueden ver ustedes en la imagen, la carga viral resulta siendo alta. Entonces, se sugiere solicitarlo en los primeros 10 días. Luego tenemos que en la fase pulmonar ya el paciente va a venir y va a decir que tiene una dificultad respiratoria, no puede respirar adecuadamente, etcétera, 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 ¿no? Pero aquí también ya estamos viendo qué cosa, que hay más trabajo ventilatorio, el paciente va a presentar disnea, entonces también nos describe de que hay linfopenia en el hemograma, la trombopenia, ¿no? Y así como también la anemia, porque el curso de la infección ya está avanzando. Y ya para la última fase, que es la fase de hiperinflamación, donde ya vamos a tener la presencia de los anticuerpos, ¿no? Entonces, tanto los anticuerpos totales, IgM, IgG, se van a tener ahí descritos. ¿Ya? Bueno, en este estudio, uno de los primeros estudios que comenzaron a evaluar el comportamiento de los pacientes con COVID-19 en el mismo Wuhan, y pueden ver ustedes que en este estudio se trató de diferenciar quiénes eran los sobrevivientes contra los no sobrevivientes. Entonces habían visto que aquellos que sobrevivían, entonces en el día 9 de la infección podían estar haciendo un cuadro de sepsis, en el día 10 ya un síndrome de respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Pero finalmente estos pacientes salen, se recuperan y ya para el día 22 ya estaría de alta el paciente, ¿no? En cambio, diferente con los que no sobreviven, más o menos ya en el día 10 se toman en cuenta recién los criterios de sepsis, y aquí ya comenzamos pues a hablar de la presencia de otras infecciones, ¿no? Que pueden presentarse concomitantemente y que elevarían la mortalidad en este grupo de pacientes, ¿no? Que lleva a la muerte, y aproximadamente la muerte de estos pacientes se llevaba en el día 19. Entonces vemos aquí los diferentes usos de las pruebas que se vienen solicitando, pues, ¿no? En este caso al laboratorio, y vemos pues que el laboratorio cumple un rol en todas las etapas, desde el momento de la vigilancia, el diagnóstico y la vigilancia epidemiológica, que es tomar también la serología. Entonces, si yo quiero saber qué tipo de prueba voy a trabajar en el PCR y en los ensayos en línea, es siempre y cuando tenga yo paciente con infección activa. La reacción inmune, que son los ensayos de anticuerpos, entonces eso también. Aquí también hacen mención a los momentos en los cuales uno debe utilizar la prueba. Lo ideal es que estas pruebas, todo va a depender del momento en el cual uno lo solicita, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver que la carga viral tranquilamente está hasta más de 2 semanas, ¿no? Y aquí también se describe las inmunoglobulinas, ¿no? La G,
la M, en la cual hacen referencia, ¿no? Aquí podemos ver en la siguiente sección los estadios de la infección y cuáles son las modalidades que se podían pues aplicar, ¿no? Bueno, entonces las pruebas moleculares resultan siendo todavía el gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad de COVID-19. Las muestras que también se sugieren se podría trabajar con muestras de nasofaringio, orofaringio, las infecciones graves, ¿no? Muestras de vías respiratorias bajas. Todo ello es recomendado, ¿no? Recomendado. Hasta se trabaja también ya con muestras de puto con las pruebas moleculares. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de cómo es el procedimiento de la toma de muestra del personal. Este es un paciente que se encuentra en ventilación mecánica y por la ventilación mecánica pues no le voy a poder decir al paciente abra la boca, entonces tengo que tomar mis precauciones, como dicen, ¿no? Tomaremos la muestra del hisopado nasofaringio y de ahí se va a tener que notificar. Aquí podemos ver en la siguiente imagen que está del lado derecho y se tomó la muestra a un colega, ¿no? Como era para descarte, entonces se tenía que tomar con su lámina, ¿no? Se toma un hisopado de la zona de la nasofaringe y luego se toma un hisopado nasal, ¿no? Son dos hisopos que deberían ir en el mismo medio de transporte viral, sería lo ideal, ¿no? En cuanto a las pruebas moleculares, son de dos tipos. Bueno, hay varios tipos, pero las que más se utilizan son las pruebas de PCR en tiempo real, la metodología LAM, ¿no? Y también otra de las metodologías que se vienen haciendo referencia, ¿no? Es sobre todo por la automatización, ¿no? Entonces, la toma de muestra con la que se trabaja son hisopados faringios, nasofaringios y orofaringios los que se van a tener que ir juntando, ¿no? Y luego del procesamiento, pues se tiene que notificar a la oficina de epidemiología, ¿no? Cuando el resultado pues sale positivo. Por ejemplo, ahorita estamos con todos los trabajadores de salud que si están saliendo positivos tendrán que irse a la oficina de salud ocupacional para ver la situación, ¿no? Entonces, todos estos detalles los tenemos que ir manejando. ¿Ok? Ya. Una de las cosas que comenzaron a hablarse bastante con las pruebas moleculares es que si esta prueba molecular, ¿cuánto es la sensibilidad y la especificidad que tiene la prueba? Tengo el riesgo de que salga un negativo, es decir, si por ejemplo yo no tengo síntomas, no he tenido contacto, pues es probable que la prueba molecular pues tiene que salirme negativo, ¿no? Por eso dice acá los falsos negativos van a oscilar entre un 5 y 53%, pero el 50% de las publicaciones es menor al 10%, entonces va a influir mucho la sensibilidad del ensayo, que va a depender del momento en que uno toma la muestra, de que si va a variar con el tipo de muestra. Por eso dice que el test correcto se debe tomar en el momento correcto, ¿ya? Ahora, pruebas de antígenos, de estas se van a tener que basar en los anticuerpos, ¿no? Y se va a medir qué cosa contra las nucleocápsides, ¿ya? Entonces, esto se va a detectar a través de un ensayo de flujo lateral o también conocido como prueba rápida. La ventaja son los resultados, que en 30 días ya uno va a tener estos resultados, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito de las diferencias entre las pruebas moleculares y las pruebas antigénicas, ¿no? En donde se hace referencia de el tipo de muestra con la que se trabaja. Las pruebas moleculares se pueden trabajar con diferentes tipos de muestra, ¿no? Tener en cuenta que la sensibilidad de por sí en ambas pruebas, ¿no? En ambas metodologías es alta, ¿ya? Entonces eso también tenerlo en consideración. Pero claro, las pruebas moleculares van a resultar siendo más costosas, ¿no? Entonces aquí también hacen un pequeño resumen acerca de las diferencias entre las pruebas moleculares y antigénicas, ¿no? Ahora, con Omicron nosotros habíamos visto ese comportamiento de que parecía un cuadro gripal, ¿no? Un cuadro de una influenza común y silvestre, porque eso es lo que se pensaba en un inicio.
y al final pues resultó que ya estábamos con una nueva variante que había aparecido, donde producía más bien cuadros de rinorrea, malestar general, ¿no? Algo de disfonía, que a veces también lo confundían con quiénes, a veces confundían con los rinovirus, porque los rinovirus nos producen una sensación de, bueno, la rinorrea, algo de disfonía. En cambio, la influenza también puede presentar ello, pero agregado a eso, con la influenza, ¿no? Para poder hacer alguna diferenciación, además de las pruebas de laboratorio, pues antes de que aparezca COVID-19, lo que más nosotros teníamos era una influenza A. Entonces, las pruebas pues también claramente han comenzado a detectar pues, ¿no? Estos casos que se vienen aislando, que son los de COVID-19. Entonces aquí nos hacen la sugerencia de que esas pruebas antigénicas deberían de ser usadas entre el día 4 a 10 del tiempo de enfermedad, porque es en ese momento de la cual está la carga viral, que resulta siendo cargas virales altas. Para que una prueba antigénica resulte positiva es porque yo necesito alrededor de 50.000 copias. Una prueba molecular necesita alrededor de 100 copias. Entonces, eso va a hacer que puedan tenerse algún tipo de discrepancias. En cuanto a la serología, tenemos 3 metodologías diferentes, ¿no? La técnica de la ELISA, la técnica de la quimioluminiscencia y también nos hablan pues de la metodología de las pruebas rápidas. Y las pruebas rápidas son problemas que tienen una baja sensibilidad, ¿no? Entonces, estas pueden detectar anticuerpos IgM o IgG del virus del SARS-CoV-2, pueden indicar el alcance y la duración de la protección inmunitaria que ofrecen estos anticuerpos. La especificidad mayor al 85%, pero siempre y cuando tenga que producirse, dicen, ¿no? Falsos positivos por una reactividad cruzada o por otro tipo de coronavirus. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, yo les decía al inicio que tanto las proteínas de la nucleocápside como la proteína Spike son los dos, diríamos, glicoproteínas, ¿no? Que son utilizadas por los laboratorios para su diagnóstico. Y aquí podemos ver claramente, ¿no? Ese es el listado, ¿no? Y ahí nos describen qué cosa, que la proteína Spike tenemos diferentes marcas que permiten hacer su detección. Las proteínas de la nucleocápside, que también se puede hacer, que están presentes, ¿no? Y que las pruebas de laboratorio buscan a estas proteínas de la nucleocápside, sobre todo con lo que son en las pruebas moleculares y también en las pruebas de serología. Otro punto muy importante es de los ensayos que se comenzaron a hacer, se dieron con la sorpresa que más bien las pruebas de los anticuerpos totales resultaban siendo más sensibles que si yo dosara IgM o IgG de manera aparte. Y como pueden ver en la tabla, los valores más altos estaban dados a partir de después del día 14, ¿no? Eso es lo que también hacen referencia. Tuve la oportunidad también de participar con un grupo de colegas latinoamericanos para describir el uso de estas pruebas, ¿no? Porque también ustedes sabrán que no es que acá en nuestro país disponemos de dinero, ¿no? Entonces tenemos que saber también racionar nuestras pruebas de laboratorio. Y para eso se creó este algoritmo y ustedes pueden evidenciar que se sugirió que de menor a 7 días lo ideal sería que se haga su prueba antigénica o su prueba molecular. Bien, bien. Bueno, esto es en caso, las características de los 3 tipos de pruebas, las pruebas moleculares, las pruebas antigénicas y la serología, ¿no? Entonces esto ya se los voy a dejar para que ustedes puedan luego leerlo con mayor detenimiento, ¿no? Pero lo que debe quedar claro es que las pruebas moleculares resultan siendo todavía el gol estándar, ¿no? Para SARS-CoV-2. El test de antígeno tiene la particularidad de que
puede detectar pues las ciertas proteínas del virus, ¿no? Eh, y bueno, finalmente nos describen también de anticuerpos, ¿no? En las cuales pueden identificar a los plasmas convalecientes, eso tranquilamente habría que verlo, ¿no? Para que se puedan dar. Ahora, las pruebas moleculares o el estándar, tipo de muestra, hisopado nasofaringio, orofaringio, también puede ser hasta muestras de saliva, es lo último que se había validado. Las pruebas antigénicas tienen la ventaja de que son rápidas, son baratas. En cuanto a la sensibilidad, la especificidad todavía resulta siendo variable, ¿ya? Resulta siendo variable. Entonces, aquí les hacía mención acerca de los anticuerpos neutralizantes, que lo que van a hacer es que cosa bloquearme al virus, ¿no? Entonces, de esa manera ya hace que aparezca el cuadro de COVID, ¿no? Y bueno, pues nos permite también verle cuanto a la eficacia. Si nosotros queremos valorar la eficacia de las pruebas moleculares, o queremos valorar, mejor dicho, el uso de las vacunas y queremos ver cómo están respondiendo los pacientes con las vacunas, entonces ahí tendría que yo aplicar una prueba que se llama el test de neutralización y reducción en placa. ¿Ya? Eso sería lo ideal. Y estos anticuerpos neutralizantes se describen que aparecen en el día 14, el tiempo de su enfermedad. Entonces ya habíamos estado mencionando muchas de las ventajas y desventajas que tienen este tipo de metodologías, ¿no? En la cual en la serología se puede armar ya hasta una prevalencia de cuántos, en cuanto a la infección contra el SARS-CoV-2, pacientes que tienen baja carga de anticuerpos, ¿no? Que se hayan medido con cualquier marca, y de la cual resulten siendo pues bajos, ¿no? Estos valores resultan siendo bajos porque eso me está indicando que si esta persona estuvo vacunada o no estuvo vacunada, no completó su dosis, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante, por ejemplo, saber. Y el tiempo de detección de la caída de los niveles de los anticuerpos, ¿no? Hay un metaanálisis que se ha hecho publicación y hace referencia de que sería a los 6 meses, ¿no? Entonces, en esta tabla hacen referencia acerca de las diferentes metodologías, ¿no? Metodologías que se cuentan y que cómo puede ser el comportamiento con cada una de estas variantes de preocupación, ¿no? En la cual, dependiendo del tipo de variante, también se va a dar lo que es las variaciones de la posibilidad, ¿no? De, como dice acá, de un ensayo de neutralización, ¿no? O sea, lo que también nos hacen referencia, ¿no? Uno de los grupos poblacionales en los que tuvieron dificultades por la respuesta al tratamiento eran los pacientes oncológicos, ¿no? Los pacientes oncohematológicos, y que se estaba observando que después de las 2 dosis de la vacuna, entonces, tenían que aplicarse esta dosis de refuerzo, ¿no? Y ahí está demostrado pues que diría yo, la falta de respuesta luego de la colocación de las vacunas, ¿no? En estos grupos de pacientes, ¿no? Entonces no fue muy buena la respuesta y ellos ahí todavía hacen una sugerencia de que debería de verse la posibilidad, de todo caso, de incrementar la dosis, ¿no? Luego también uno de los países en donde realizaron una mayor cantidad de pruebas y estudios en vacunados fue Israel, ¿no? Ahora, Israel de por sí utilizó vacunas Pfizer, ¿no? Entonces, ellos comenzaron a ver que después de los 6 meses de que ya estaban vacunados, estaban evidenciando la caída de los anticuerpos y que esta caída de los anticuerpos estaba relacionando con la aparición de más síntomas de la enfermedad de COVID-19. Eso es lo que nos están haciendo mención, pues, ¿no? Y quiénes eran los que más estaban cayendo eran los adultos mayores, ¿no? Eso es lo que también nos están haciendo ahí la referencia.
Por otro lado, la respuesta humoral, ¿no? El comportamiento que tienen con respecto a los que son los anticuerpos. Entonces, nosotros cuando adquirimos la infección, automáticamente se van a tener que formar unos anticuerpos de memoria y las células plasmáticas, que son las células plasmáticas las que van a terminar formando los anticuerpos, ¿no? Las células de memoria simplemente van a estar ahí como quedándose en el recuerdo, ¿no? Y de que en algún momento si es que se presentara la infección, pues estas células serían en primer lugar de acción. Ahora, cuando ya ingresa Omicron, en verdad el virus pues puede tranquilamente ir por el torrente sanguíneo, ¿no? Que esto es lo que nos hacen ver, pues, ¿no? Entonces, la forma con Omicron, a comparación de una Delta, los contagios eran mayores, los síntomas resultaban siendo más leves, ¿no? Y también las unidades de cuidados intensivos tenían como que más camas, por decirlo así, ¿no? Pero pues algunos detalles, como estamos viendo, pues están generando ciertos cambios. Y como les decía, los metaanálisis estaban haciendo referencia de que después de la última dosis que uno se haya colocado en junio, estos valores van a estar disminuidos, ¿no? Y aquí podemos evidenciar justamente la inmunidad que se ha dado por el Ómicron, ¿no? Porque el Ómicron es una nueva variante y es una variante de preocupación, como muy bien ahí lo habían hecho mención sus compañeros, ¿no? Entonces, las vacunas lo que hacen es estimular a las células dendríticas, entonces las células dendríticas me van a activar mi complejo mayor de histocompatibilidad, finalmente yo voy a tener pues células B sensibilizadas, por decirlo así, luego pues con células de memoria que si en caso uno llegara a tener la infección verdadera, pues ya tienes tus anticuerpos que están ahí respondiendo. Entonces, eso sobre todo también se había visto pues con estos virus, ¿no? Y se habían hecho estudios de comparaciones de cómo es que se comportaban estas vacunas, ¿no? En la cual todos resultaron siendo pues buenas, pues, ¿no? Todas las vacunas con las que se había aplicado, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería presentarles el día de hoy, chicos. No sé si por aquí hay alguna pregunta. Entonces, recordar, pruebas moleculares, tienen mejor sensibilidad, especificidad, tipo de muestra, esopagnosofaringio, orofaringio, hasta muestras de saliva, muestras de esputo se podría trabajar. Luego tenemos a las pruebas antigénicas, nos permite ver infecciones agudas entre el día 4 hasta el día 10, 11 del tiempo de enfermedad. La ventaja de las pruebas antigénicas, no necesitas refrigeración, solamente necesitas guardarlas, nada más, eso es todo. Las pruebas de serología cada vez se están utilizando menos. Estas pruebas de serología, que tenemos diferentes metodologías, ELISA, quimioluminiscencia, ¿no? Y las pruebas de rápidas, en las cuales nosotros sugerimos más las pruebas que son por quimioluminiscencia, porque son las que han demostrado tener una mejor sensibilidad y especificidad. Esas en cuanto a las pruebas antigénicas, y las pruebas de serología, las pruebas de sangre de detección de anticuerpos, ¿no? Que son las que van contra el dominio RBD, ¿no? Bueno, las pruebas de serología son las que se vienen utilizando para el monitoreo de los vacunados, para ver la prevalencia. Si ustedes me preguntan, doctora Cuchi, ¿cómo podemos saber la infección de brecha? La infección de brecha lo voy a tener que hacer con el dosaje de las proteínas de la nucleocápside, ¿no? Que se puede hacer también en sangre con detección de anticuerpos, ¿no? Entonces me van a detectar esas proteínas. A no olvidar que el gol estándar para lo que es evaluación de eficacia de vacunas, ¿no? Con las pruebas, la prueba del anticuerpo neutralizante, ¿no? Las pruebas de los anticuerpos neutralizantes son las pruebas ideales de las cuales